¿Te has sentido alguna vez completamente solo, atrapado en una tristeza que parece no tener fin? Sientes que nadie puede comprender lo que llevas dentro y que tu corazón clama por consuelo. Y si te dijera que existe una oración poderosa, un secreto espiritual que muy pocos conocen, capaz de transformar tu tristeza y soledad en paz, esperanza y fortaleza. Sí, una oración que, cuando la pronuncias con fe, activa un poder divino que puede renovar tu corazón y tu mente, haciendo que la presencia de Dios se sienta tan real que sientas que nunca más estarás solo. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida emocional y espiritual. A lo largo de este video aprenderás cómo conectar con Dios a un nivel profundo, cómo dejar que su espíritu sane tus heridas más escondidas y cómo sentir la certeza de que Él siempre está contigo, incluso en los momentos que parecen más oscuros. Existe un poder oculto, un mensaje que Dios quiere que escuches, y solo quienes se queden hasta el final podrán recibir la revelación completa de esta oración transformadora. Antes de continuar con el estudio, te invito a que comentes la frase "paz en Cristo" en los comentarios. Esto no solo es un acto de fe, sino una manera de comprometerte con tu propia sanidad espiritual y de abrir tu corazón para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. Además, si das me gusta al video, ayudarás a que más personas que también están sufriendo puedan descubrir esta oración poderosa. Felicidades por participar activamente en la difusión de la palabra de Dios y en llevar esperanza a quienes más la necesitan. Recuerda que muchas personas utilizan este contenido como apoyo espiritual porque no siempre tienen una iglesia cercana y tu interacción hace que el mensaje de Dios llegue más lejos. La penúltima enseñanza que compartiré hoy contiene la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para recibir la guía del Espíritu Santo. Ahora que hemos establecido la intención y la preparación de tu corazón, vamos a comenzar con el estudio. En los momentos de tristeza y soledad, el Salmo 34 se convierte en un refugio espiritual. Dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Este pasaje nos muestra que Dios no se aleja cuando nos sentimos solos. Por el contrario, su presencia se hace más cercana en nuestras pruebas. Muchas veces creemos que nuestra tristeza nos ha dejado aislados, que nadie comprende el peso que cargamos. Pero aquí encontramos una promesa divina. Incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Imagina por un instante que tu corazón es un recipiente vacío. La tristeza lo ha llenado de dolor, de miedo, de dudas. Pero cuando pronuncias esta oración y meditas en el Salmo 34, es como si un río de esperanza empezara a llenar ese recipiente poco a poco. Dios no promete que el dolor desaparecerá inmediatamente, pero sí que su presencia será un soporte firme, un refugio inquebrantable donde puedes descansar y sentir paz. El Salmo también nos enseña sobre la importancia de la gratitud y la alabanza incluso en los momentos difíciles. Decir "bendeciré al Señor en todo tiempo", aunque el corazón duela, es abrir la puerta a un cambio espiritual. La oración que aprenderás en este video se apoya en esa actitud de fe activa. Al invocar a Dios con fe, no solo le estás pidiendo consuelo, sino que estás reconociendo su soberanía, su amor inmutable y su capacidad de restaurar lo que la tristeza ha desgarrado. Este pasaje es un recordatorio de que Dios escucha, que no es indiferente a nuestras lágrimas y que su Espíritu Santo se mueve para aliviar nuestro dolor. Por eso, cada vez que repitas esta oración poderosa, recuerda el Salmo 34, siente cómo Dios te rodea, cómo su cercanía reemplaza la soledad y cómo su amor comienza a transformar tu tristeza en paz interior. El siguiente bloque nos llevará a otro ejemplo bíblico, donde la oración y la fe producen un cambio
tangible en la vida de quienes confían plenamente en Dios. Esta conexión entre palabra y oración te mostrará cómo aplicar en tu vida diaria el poder divino que transforma la soledad en compañía divina y la tristeza en esperanza viva. Ana, madre de Samuel, es un ejemplo poderoso de cómo la oración puede vencer la tristeza y la soledad. En 1 Samuel 1 vemos a Ana profundamente afligida porque no podía tener hijos. Cada año, mientras otros se alegraban en la festividad, ella se sumía en el dolor, sintiendo la ausencia y la burla de quienes la rodeaban. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Ana no se rindió. Acudió al templo y derramó su corazón ante Dios. Su oración fue sincera, intensa y llena de fe. Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva y me acuerdas, dame un hijo. Lo que podemos aprender de Ana es que la tristeza no es el fin de la historia. Es un punto de encuentro con Dios. Cuando te sientes solo y abatido, tu oración puede ser el puente que conecta tu corazón con el poder divino. Ana no estaba rodeada de consuelo humano. Estaba sola cargando una tristeza que parecía infinita. Pero su fidelidad y su confianza en que Dios escucharía su clamor hicieron que el Espíritu Santo actuara. Dios escuchó y Ana recibió a Samuel, quien se convirtió en un instrumento poderoso para cumplir la voluntad divina en Israel. Este relato nos enseña algo fundamental. La soledad y la tristeza no significan abandono. Son momentos que Dios utiliza para acercarte a Él, para enseñarte a depender de su poder y para fortalecer tu fe. Cuando repites tu oración poderosa, recuerda a Ana. Habla con Dios desde lo más profundo de tu corazón, sin miedo, con toda tu desesperación y sinceridad, porque Él escucha cada palabra, cada lágrima. La oración verdadera no necesita palabras perfectas. Necesita un corazón abierto y un espíritu que confía. Además, Ana nos muestra que la fe activa transforma el dolor en victoria. Al final, la alegría de recibir a Samuel no fue solo un alivio personal, sino un acto que impactó la vida de toda una nación. Así también, tu oración puede traer cambios que van más allá de tu tristeza inmediata. Puede abrir puertas, restaurar relaciones y llenar tu vida con la paz y la compañía de Dios. El siguiente bloque nos llevará a otro ejemplo bíblico donde Dios responde al clamor del corazón afligido, enseñándonos a mantener la fe y la perseverancia incluso cuando el dolor parece inmenso. Esta conexión reforzará cómo la oración poderosa puede superar cualquier sombra de soledad y tristeza en tu vida. En Juan 11, encontramos un ejemplo conmovedor de cómo Dios se acerca en nuestros momentos de dolor. La historia de María, Marta y su hermano Lázaro. Ambos habían perdido a alguien muy amado y se encontraban sumidos en la tristeza. Cuando Jesús llegó, la desesperación y el llanto eran evidentes. María y Marta estaban abatidas por la soledad que sentían en su sufrimiento, y a pesar de que estaban rodeadas de familiares y amigos, su dolor parecía inmenso. Lo más impactante es que Jesús no evitó su dolor, más bien se conmovió profundamente. Él lloró con ellas, demostrando que la tristeza no es ignorada por Dios. Este gesto nos recuerda que incluso en nuestra soledad y en nuestros momentos más oscuros, Jesús comprende nuestro sufrimiento y se une a nosotros en él. La oración en esos instantes se convierte en un refugio donde podemos expresar nuestras emociones sin miedo ni vergüenza. Marta, con su fe aún intacta, le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su declaración refleja cómo incluso la fe puede coexistir con la tristeza. No significa ausencia de duda o dolor, sino una confianza persistente en el poder de Dios. Jesús respondió con palabras que todavía resuenan en nuestros corazones: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Este relato nos enseña que la oración poderosa y la fe firme pueden traer consuelo incluso cuando la desesperanza parece dominar. La tristeza y la soledad no son señales de abandono. Son momentos en los que Dios se acerca para restaurar, fortalecer y mostrar su presencia. Así como Jesús lloró con María y Marta, Él también se conmueve con tus lágrimas y escucha cada palabra de tu oración. Al reflexionar sobre esta historia, debemos reconocer que nuestros momentos de angustia pueden ser transformados en testimonios de la fidelidad de Dios. La pérdida, la tristeza y la soledad no definen el final de nuestra historia. La intervención divina sí puede redefinirla. Mantener la oración activa y abierta en medio del dolor fortalece nuestra conexión con Dios y nos prepara para recibir las bendiciones y respuestas que Él ha preparado, incluso más allá de lo que podemos imaginar. El siguiente bloque nos guiará a otro pasaje donde la fidelidad en la oración durante tiempos de angustia trae liberación y alegría, enseñándonos a perseverar y confiar plenamente en el poder de Dios. En 1 Reyes 19, encontramos a Elías, un profeta poderoso, que después de un gran triunfo sobre los profetas de Baal, se encuentra huyendo de Jezabel, lleno de miedo, tristeza y una profunda sensación de soledad. A pesar de sus grandes hazañas y su cercanía con Dios, Elías experimenta un vacío emocional y espiritual que muchos creyentes pueden reconocer en sus propios momentos de aflicción. Este relato nos muestra que incluso los siervos más fieles de Dios pueden sentirse desanimados y abrumados por la soledad. Elías se refugia en el desierto, deseando que su vida terminara allí, sintiéndose incomprendido y sin fuerzas para continuar su misión. Sin embargo, es en este lugar de aislamiento donde Dios demuestra su poder consolador y su presencia silenciosa, recordándonos que incluso en los desiertos más áridos de nuestra vida, Él nunca nos abandona. Dios no llega con grandes demostraciones de fuerza o milagros espectaculares. En cambio, se manifiesta a Elías a través de un suave murmullo, enseñándole que la verdadera fortaleza y dirección provienen de la quietud y de escuchar atentamente la voz divina. Esto nos enseña que en nuestra tristeza y soledad, la oración y la meditación pueden convertirse en canales para percibir la guía de Dios y renovar nuestras fuerzas. El ejemplo de Elías también nos revela la importancia de la alimentación espiritual y física. Dios provee pan y agua, recordándonos que cuidar de nuestro cuerpo y espíritu es esencial para resistir los momentos difíciles. La soledad y el desánimo no significan que estamos fallando. Son oportunidades para acercarnos más a Dios y experimentar su fidelidad de maneras que no habríamos conocido en tiempos de comodidad. Cuando nos sentimos solos y abatidos, debemos recordar que como Elías, no estamos solos realmente. Dios está presente, escuchando nuestras oraciones, proveyendo lo necesario y preparándonos para enfrentar nuevas etapas en nuestra vida con fuerza renovada y esperanza firme. Nuestra conexión con Él se profundiza en los desiertos y a través de la oración poderosa podemos superar la tristeza y la sensación de abandono, permitiendo que la paz interior se arraigue en nuestro corazón. El siguiente bloque nos llevará a explorar otro pasaje bíblico donde la oración y la esperanza en Dios transforman la desesperación en alegría y fortaleza interior, guiándonos a comprender cómo mantener la fe activa incluso en los momentos más difíciles. En el Evangelio de Juan 14, Jesús se dirige a sus discípulos en un momento de gran angustia. Sabe que pronto será traicionado y que ellos enfrentarán miedo, incertidumbre y tristeza. Sus palabras son un faro de consuelo y guía. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Aquí vemos cómo Jesús reconoce el dolor y la ansiedad de quienes lo rodean,
y les ofrece un camino para hallar paz interior, incluso en medio de circunstancias adversas. La noche de la traición simboliza los momentos de oscuridad que todos enfrentamos. Pérdidas, soledad, desesperanza y miedo. Jesús no promete que estas dificultades desaparecerán, pero sí asegura su presencia constante y la posibilidad de consuelo y fortaleza mediante la fe y la oración. Al escuchar estas palabras, los discípulos reciben una esperanza que trasciende las circunstancias externas, comprendiendo que la verdadera paz viene de confiar en Dios y mantener la conexión con Él. Jesús también les habla del Espíritu Santo, quien sería su consolador, enseñándoles que la guía divina puede acompañarnos en cualquier momento de nuestra vida, especialmente cuando nos sentimos vulnerables o abrumados. Este pasaje nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de nuestra capacidad de confiar en su presencia y recibir su paz a través de la oración sincera y la meditación espiritual. Cuando nos enfrentamos a la ansiedad, al miedo o a la tristeza profunda, podemos recordar que Dios, como Jesús con sus discípulos, nos ofrece palabras de consuelo y promesas de apoyo. La oración se convierte en un canal para recibir ese consuelo y para alinear nuestro corazón con la esperanza divina, liberándonos de la angustia y fortaleciendo nuestra fe. Este ejemplo nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, la paz interior es posible si aprendemos a descansar en la promesa de Dios y a abrir nuestro corazón a su voz. La tristeza y la soledad no son señales de abandono. Son invitaciones a acercarnos más al amor y la guía divina, transformando nuestra vulnerabilidad en fuerza espiritual y resiliencia emocional. En el siguiente bloque, exploraremos otra historia bíblica que nos mostrará cómo la fe activa y la oración constante pueden superar la desesperación y transformar nuestro interior, llevándonos a experimentar una alegría y paz duraderas, incluso en medio de pruebas intensas. En 1 Reyes 19, encontramos a Elías después de una victoria sorprendente sobre los profetas de Baal. Sin embargo, en lugar de celebrar, se siente desanimado, solo y con miedo por las amenazas de Jezabel. Huye al desierto y se refugia en el monte Horeb, clamando a Dios: «Basta ya, Señor. Quítame la vida». 1 Reyes 19:4. Este episodio es un ejemplo poderoso de cómo incluso los más grandes siervos de Dios enfrentan momentos de tristeza y desesperanza. El desierto en la vida de Elías simboliza esos periodos en los que nos sentimos aislados, abatidos o incapaces de ver la luz al final del túnel. La soledad puede ser abrumadora y la tristeza puede hacer que perdamos la claridad sobre nuestro propósito y nuestra fuerza interior. Sin embargo, Dios no abandona a Elías. Su respuesta no es un espectáculo grandioso, sino una presencia tranquila y paciente. Primero aparece un viento fuerte, luego un terremoto y después un fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente, en un susurro suave, Dios se manifiesta y ofrece consuelo y dirección. 1 Reyes 19, 11, 12. Este relato nos enseña que la ayuda divina no siempre llega de manera espectacular, sino de forma sutil y profunda. En los momentos de tristeza y soledad, Dios nos habla a través de la quietud, de la reflexión y de la oración sincera. Aprendemos que la paz interior no siempre proviene de circunstancias externas favorables, sino de nuestra capacidad de percibir la voz de Dios en medio de la calma y la intimidad espiritual. Además, la historia de Elías nos muestra que está bien sentirse abatido y expresar nuestra vulnerabilidad a Dios. Reconocer nuestra fragilidad no es un signo de debilidad, sino un paso hacia la verdadera fortaleza. La oración se convierte en un refugio seguro, un espacio donde podemos ser honestos sobre nuestro dolor. Mientras nos abrimos a recibir la guía y la renovación del Espíritu,
El mensaje central de este episodio es que Dios acompaña incluso en los momentos de mayor desánimo y que la soledad no significa abandono. Cada susurro divino puede transformar nuestra tristeza en esperanza y nuestro miedo en confianza. Así como Elías fue fortalecido y enviado de nuevo a cumplir su misión, nosotros también podemos encontrar en la fe y la oración la fuerza para superar la tristeza y la soledad y redescubrir nuestro propósito y nuestra paz interior. En el siguiente bloque exploraremos un ejemplo bíblico donde la oración y la fe activa conducen a la sanación del corazón y a la restauración del espíritu, mostrando cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. En 1 Samuel 1 encontramos a Ana, una mujer llena de dolor y tristeza porque no podía tener hijos. Cada año durante las festividades en el templo, su corazón se llenaba de amargura y su sufrimiento se profundizaba al ver a Penina, su rival, burlándose de su esterilidad. Sin embargo, Ana no se resigna a la desesperanza. Decide acudir a Dios con una oración profunda y sincera, derramando su corazón delante del Señor y expresando su tristeza con lágrimas y palabras llenas de fe. 1 Samuel, un distinct lebt. Ana nos enseña una lección fundamental sobre cómo enfrentar la tristeza y la soledad. No hay que ocultar nuestro dolor, sino presentarlo ante Dios. Su oración es un acto de vulnerabilidad y confianza absoluta en que Dios escucha y entiende nuestro sufrimiento. Cuando oramos con el corazón abierto, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también abrimos la puerta para recibir la fuerza y la guía divina para superar la tristeza. El acto de Ana también nos muestra que la oración no siempre se trata de pedir soluciones inmediatas, sino de confiar en que Dios tiene un plan mayor, incluso cuando no podemos verlo. Su persistencia y fe fueron recompensadas. Dios escuchó su súplica y le concedió un hijo, Samuel, quien más tarde se convirtió en un gran profeta que guiaría a Israel. Esta historia refleja que nuestra fidelidad y esperanza en medio de la tristeza pueden abrir caminos que van más allá de nuestras expectativas, transformando nuestro dolor en bendición. Además, Ana nos enseña la importancia de la oración comprometida. Antes de recibir la respuesta, ella hace un voto a Dios, prometiendo dedicar a su hijo al servicio divino. Este acto de entrega y confianza total demuestra que superar la tristeza no significa solo esperar pasivamente, sino actuar con fe, involucrarnos de manera activa en nuestra relación con Dios y vivir conforme a su voluntad. La historia de Ana conecta directamente con nuestra vida hoy. Todos enfrentamos momentos de soledad, ansiedad o tristeza profunda. Su ejemplo nos recuerda que podemos llevar nuestras cargas ante Dios en oración y que en ese acto de entrega encontramos alivio, fortaleza y esperanza. La fe activa y la confianza en la soberanía de Dios pueden convertir nuestro dolor en un testimonio de su amor y fidelidad. En el próximo bloque, analizaremos cómo Jesús mismo afrontó momentos de angustia y soledad en Getsemaní y cómo podemos aprender de su ejemplo para mantenernos firmes en la fe durante tiempos de prueba emocional y espiritual. En los Evangelios, especialmente en Mateo 26, 36, 46, vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní enfrentando una angustia profunda antes de su arresto. Sabía lo que le esperaba: la traición, el sufrimiento y la cruz. Su corazón estaba pesado, su alma agobiada y su humanidad sentía miedo y tristeza. Sin embargo, en medio de esa soledad y ansiedad, Jesús recurrió a la oración buscando fortaleza y dirección del Padre. Se apartó de sus discípulos, se arrodilló y derramó su corazón, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento nos enseña que incluso el Hijo de Dios experimentó la tristeza, la ansiedad y la soledad.
no significa falta de fe, sino que muestra la profundidad de nuestra experiencia humana. Jesús nos muestra cómo enfrentar la angustia, llevando nuestro corazón a Dios en oración sincera, reconociendo nuestros miedos y confiando en su voluntad. Su ejemplo nos invita a no reprimir nuestras emociones ni esconder nuestro dolor, sino a acercarnos a Dios con honestidad y vulnerabilidad. La oración de Jesús en Getsemaní también revela la importancia de la sumisión y la confianza en la guía divina. Él pidió alivio de la carga, pero inmediatamente se sometió a la voluntad del Padre. Esto nos enseña que superar la tristeza y la soledad no siempre significa recibir un cambio inmediato en nuestras circunstancias, sino encontrar la paz, en confiar en que Dios tiene el control y su plan es perfecto. Además, Jesús nos muestra que la oración puede fortalecernos para actuar y perseverar. A pesar del temor, se levantó de la oración con una determinación renovada para enfrentar su destino. Esto nos da una enseñanza directa. Cuando enfrentamos momentos de ansiedad y soledad, nuestra oración sincera puede renovarnos, darnos claridad y prepararnos para actuar con fe y coraje en medio de las dificultades. En nuestra vida diaria, podemos seguir el ejemplo de Jesús en Getsemaní, dedicando momentos a la oración profunda y sincera, especialmente cuando nos sentimos solos o abrumados por la tristeza. Al hacerlo, no solo nos conectamos con la fuente de paz y consuelo, sino que también fortalecemos nuestra resiliencia emocional y espiritual, aprendiendo a depender de Dios en todo momento. El próximo bloque explorará cómo David, en medio de sus tribulaciones y persecuciones, utilizó los salmos como oración de liberación y consuelo, mostrando otra poderosa forma de superar la tristeza y la soledad mediante la palabra de Dios y la adoración. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó innumerables momentos de tristeza, soledad y persecución a lo largo de su vida. Desde ser perseguido por Saúl hasta enfrentar conflictos familiares y guerras, David vivió experiencias que podrían haberlo hundido en la desesperación. Sin embargo, una de las herramientas más poderosas que utilizó para superar estos momentos fue la oración y la alabanza, especialmente reflejadas en los Salmos. En Salmo 34:18, David escribe: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esta frase nos recuerda que, en los momentos de dolor y soledad, no estamos abandonados. Dios se acerca a quienes sufren, ofreciendo consuelo y esperanza. La práctica de llevar nuestro dolor a Dios mediante la oración sincera, tal como hizo David, nos permite descargar nuestras emociones y confiar en su presencia, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro y desolador. David no solo clamaba por ayuda, sino que también expresaba gratitud y adoración en medio de la aflicción. Esta combinación de honestidad y alabanza activa un cambio espiritual en nuestro corazón, moviéndonos de la desesperanza hacia la confianza en Dios. Cada salmo es un testimonio de cómo la oración y la adoración nos ayudan a procesar nuestras emociones, encontrar paz interior y fortalecer nuestra fe. La tristeza y la soledad no desaparecen automáticamente al orar, pero la conexión con Dios a través de la oración transforma nuestra perspectiva. David nos enseña que podemos reconocer nuestra vulnerabilidad, expresar nuestro dolor y al mismo tiempo proclamar la grandeza y fidelidad de Dios. Esta práctica constante nos prepara para enfrentar los desafíos con resiliencia y esperanza renovada. Además, los salmos muestran que la oración no necesita ser compleja ni formal. Lo más importante es la sinceridad y el corazón que entregamos a Dios. Al imitar a David, podemos usar palabras propias, expresar nuestras emociones más profundas y buscar a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha y responde según su sabiduría y amor infinito. Este ejemplo nos invita a mantener un hábito diario de oración y alabanza,
especialmente en tiempos de tristeza y soledad. Así, no solo encontramos consuelo, sino también guía y fortaleza espiritual para continuar nuestro caminar con fe y determinación. El próximo bloque profundizará en cómo el apóstol Pablo, en medio de prisiones y dificultades extremas, utilizó la oración y la esperanza en Cristo para superar la tristeza y mantener la alegría en su espíritu, mostrando un modelo contemporáneo y aplicable a nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de cómo enfrentar la tristeza, la soledad y la adversidad manteniendo la fe y la esperanza en Dios. Durante su vida, Pablo enfrentó persecuciones constantes, naufragios, hambre y hasta prisiones injustas por predicar el Evangelio. Sin embargo, en medio de estas circunstancias extremas, nunca permitió que la desesperanza lo dominara. Al contrario, transformó su sufrimiento en oración, alabanza y enseñanza para otros creyentes. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es un recordatorio poderoso. Incluso en las situaciones más difíciles podemos experimentar la paz de Dios si llevamos nuestras cargas a Él con fe y gratitud. Pablo nos enseña que la tristeza y la soledad no desaparecen automáticamente, pero nuestra perspectiva cambia cuando depositamos nuestras preocupaciones en manos de Dios. Su capacidad de regocijarse mientras estaba encarcelado nos demuestra que la alegría espiritual no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión íntima con el Señor y la confianza plena en su plan. Además, Pablo nos muestra que la oración constante es fundamental para mantenernos firmes en tiempos de angustia. Su ejemplo nos enseña que no debemos reprimir nuestras emociones, sino expresarlas a Dios con honestidad, como lo hizo en sus cartas, reconociendo su sufrimiento, pero siempre enfatizando la esperanza y la fortaleza que provienen de Cristo. La vida de Pablo también nos recuerda la importancia de la comunidad y del testimonio. A pesar de estar solo, físicamente en prisión, mantenía una conexión espiritual con las iglesias y los creyentes a quienes escribía. Su enfoque en la fe y en la esperanza sirvió de inspiración para otros, enseñándonos que nuestra tristeza y soledad pueden transformarse en un testimonio poderoso si buscamos a Dios sinceramente. Por último, Pablo nos invita a transformar la adversidad en oportunidad. Cada desafío, cada momento de tristeza y soledad es una ocasión para acercarnos más a Dios, fortalecer nuestro carácter y experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Su ejemplo nos guía a mantener la fe viva, a orar con constancia y a regocijarnos en medio de las pruebas, confiando en que Dios tiene un propósito perfecto para nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles. El siguiente bloque explorará cómo Jesús mismo, en su tiempo de soledad y oración en el huerto de Getsemaní, nos ofrece un modelo supremo de cómo enfrentar la tristeza y la angustia entregándonos por completo a la voluntad del Padre. Uno de los momentos más profundos de tristeza y soledad en la Biblia es el que vivió Jesús en el huerto de Getsemaní. Antes de ser arrestado, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, Jesús se retiró a orar y se encontró abrumado por la angustia. Lucas 22:42-44 nos relata: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Este pasaje nos muestra que incluso el Hijo de Dios experimentó tristeza profunda y miedo, pero eligió enfrentar su soledad con oración y entrega total a la voluntad del Padre. La angustia que sentía no fue motivo para alejarse de Dios, sino un catalizador para profundizar su comunión y recibir fortaleza sobrenatural. La enseñanza para nosotros es clara. Cuando nos sentimos solos y abatidos, no estamos condenados a cargar con nuestra tristeza en silencio. Jesús nos demuestra que el recurso más poderoso frente a la soledad y la angustia es la oración sincera, en la que expresamos nuestros miedos, dudas y deseos, entregando todo a Dios. Esto nos abre la puerta a recibir paz, guía y fuerza que trascienden nuestra comprensión humana. Además, Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con fe y obediencia. Aunque deseaba que el cáliz pasara de él, se sometió plenamente al plan divino, mostrando que la aceptación de la voluntad de Dios es la clave para superar la tristeza y encontrar sentido en medio de la adversidad. Su ejemplo también resalta la importancia de la preparación espiritual y de la disciplina de retirarnos a momentos de intimidad con Dios. En nuestra vida cotidiana, el huerto de Getsemaní puede ser cualquier momento de retiro, oración y meditación donde enfrentamos nuestras emociones más profundas y encontramos fuerza para continuar. Finalmente, el pasaje nos recuerda que la soledad no significa abandono. Aunque Jesús estaba solo en su angustia, no estaba desamparado. Un ángel lo fortaleció y la presencia del Padre permanecía con él. Esto nos enseña que nuestra soledad espiritual puede convertirse en un espacio para recibir consuelo divino y redescubrir la conexión profunda con Dios. El siguiente bloque nos mostrará cómo el rey David, en medio de sus persecuciones y huidas, halló consuelo y alivio de su tristeza recurriendo a la adoración y la meditación en la palabra de Dios. El rey David nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo encontrar alivio y fortaleza en tiempos de tristeza y soledad, especialmente cuando enfrenta persecución y adversidad. Antes de llegar al trono de Israel, David vivió largos periodos huyendo de Saúl, quien buscaba quitarle la vida. Estos momentos lo llevaron a experimentar miedo, desolación y un profundo sentimiento de abandono. Sin embargo, la Escritura nos muestra cómo David recurría a la oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios para sostener su espíritu. En el Salmo 23, David expresa: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce». Aunque se encontraba en literal y figurativamente en desiertos de su vida, David descubrió que la presencia de Dios transformaba su soledad en momentos de restauración espiritual. La adoración y la confianza en el Señor se convirtieron en su refugio, su fuerza y su esperanza. El ejemplo de David nos enseña que la tristeza y la soledad no deben empujarnos hacia el aislamiento emocional o el desaliento total. Por el contrario, son oportunidades para acercarnos a Dios, confiar en su guía y encontrar en Él consuelo verdadero. Al igual que David, podemos usar la oración y la meditación en las Escrituras como herramientas para sanar nuestro corazón y reenfocarnos en la promesa de Dios de que nunca estamos realmente solos. Además, David nos muestra que la música y la adoración no solo son expresiones artísticas, sino vehículos poderosos de conexión con lo divino. En medio de sus persecuciones, él compuso salmos que no solo lo fortalecieron a él, sino que también se convirtieron en fuentes de inspiración y consuelo para generaciones enteras. Esto nos recuerda que nuestras propias expresiones de fe, cantos, oraciones o reflexiones pueden ser un canal para liberar nuestras emociones y recibir paz interior. Su experiencia
también nos enseña a perseverar incluso cuando las circunstancias externas parecen abrumadoras. La tristeza puede ser intensa, pero al centrar nuestra mirada en Dios, podemos transformar el desierto de nuestra vida en un espacio donde la esperanza y la paz se hacen presentes. La clave está en la fe activa, no solo pedir consuelo, sino también entregarse a la adoración y la meditación constante en la palabra de Dios. Finalmente, el ejemplo de David nos prepara para la lección del próximo bloque. Cómo la fe firme de los profetas ante la adversidad y la soledad les permitió recibir revelaciones divinas y manifestar milagros en medio de la desesperación. Su historia nos inspira a mantenernos firmes, aun cuando nuestro corazón clama por alivio y compañía. Has llegado hasta el final de este estudio y quiero felicitarte de corazón. Muy pocas personas deciden quedarse hasta el final y tu compromiso con tu fe te distingue. Hoy hemos recorrido juntos un camino que empezó con tu tristeza y tu soledad y que nos ha llevado a descubrir cómo la oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios pueden transformar nuestro desierto interior en un espacio de paz, esperanza y fortaleza. Ahora te invito a que hagas un pequeño acto de compromiso con tu fe. Comenta la frase, Dios me acompaña siempre. Al hacerlo, no solo afirmas tu confianza en el Señor, sino que también demuestras tu compromiso con este viaje espiritual que hemos compartido hoy. Cada palabra que escribes fortalece tu conexión con Dios y permite que otros se inspiren al ver tu testimonio. Recuerda que dar me gusta y suscribirte al canal no es solo un clic. Es un acto de obediencia que permite que más personas necesitadas de consuelo, de esperanza y de guía espiritual puedan recibir este mensaje. Cada interacción tuya es una semilla que ayuda a difundir la palabra de Dios y a tocar vidas que quizás hoy están en medio de su propio desierto. Felicítate por formar parte activa de este canal, porque con cada acción estás contribuyendo a una obra divina más grande que nosotros mismos. Es importante también dedicar unos minutos a la reflexión silenciosa. Quédate quieto, respira profundamente y siente la presencia de Dios llenando tu corazón. Permite que la música y la meditación que acompañan este video te conecten con la paz que solo Él puede dar. Aprovecha este momento para darle gracias por el día de hoy, por la oportunidad de aprender de su palabra y por recordarte que nunca estás solo, aún en los momentos de tristeza y soledad. Hoy has aprendido que como David en el desierto, tú también puedes encontrar refugio en Dios. Que tu oración sea constante, que tu adoración sea sincera y que tu fe sea firme. Recuerda que la penúltima enseñanza que compartimos tiene el poder de desbloquear bendiciones en tu vida y la práctica diaria de lo aprendido puede abrir puertas que antes parecían cerradas. Finalmente, quiero que sientas orgullo y satisfacción por este momento. Pocas personas llegan hasta aquí. Comenta tu frase de compromiso, comparte este video y continúa siguiendo nuestros contenidos. No interrumpas este instante de conexión con Dios. Permanece en su presencia hasta que la música y el mensaje lleguen a su fin. Tu paz interior, tu fortaleza y tu esperanza dependen de tu disposición a permanecer firme en la fe. Gracias por tu compromiso, gracias por tu fe y gracias por permitir que la palabra de Dios transforme tu vida. Recuerda siempre, Dios está contigo, incluso en tu desierto más profundo.